Bienvenidos nuevamente, hemos llegado a una clase más, espero que estén disfrutando, como siempre decimos, al igual que nosotros, para nosotros sigue siendo y seguirá siendo cada día de lo que podemos prestar en este servicio, en este mensaje que podemos compartir con ustedes, un verdadero privilegio, nos sentimos realmente honrados de poder compartir este tema con todos ustedes. Así que queremos continuar con nuestro trabajo, con lo que venimos compartiendo. Entendemos que Mateo 24 y 25 es la base que necesitamos para poder profundizar más. Creo que podríamos introducirnos en otros pasajes con mayor profundidad, pero creo y considero de parte mía de que Mateo 24 y 25 terminan siendo una base importante para poder escalar y poder comenzar a quitar algunos velos y poder introducirnos en las cosas más profundas. Todavía recién pasamos la mitad de este curso, pero creemos que vamos a continuar tocando algunos temas. De hecho, vamos a tener dentro de algunos martes más nuestra clase en vivo, donde vamos a poder compartir algunas cosas más, pero es nuestra intención poder ser bastante abarcativos y poder tocar de alguna manera un poco todos los temas y desmistificar y traer claridad sobre quizá los temas más confusos. Esa es nuestra idea principal. Así que hoy nos gustaría terminar con el capítulo 25 de Mateo, nos gustaría dar un cierre y juntos poder pasar al libro de Apocalipsis, al cual nos vamos a dedicar las dos clases que siguen. Vamos a ver si hoy llegamos a compartir alguna pequeña introducción, es la idea que tenemos. Pero vamos a iniciar en Mateo capítulo 25, vamos a leer la parábola de los talentos, como tiene el titulito ahí arriba, podés acompañarme. Mateo 25, 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, en esta primera sección, para ir finalizando, nos queda una más, vemos la parábola de los talentos. Y quisiéramos, así como hicimos en la parábola anterior, tener una breve explicación dentro de lo que consideramos el plano escatológico de lo que nos está hablando. Ustedes saben que Mateo 24 y 25 es puntualmente escatológico, más allá de que se puedan compartir y sacar otras cosas importantes que nos pueden servir. Creo que puntualmente estamos tratando el tema que realmente están hablando estos pasajes. Así que nos habla de la parábola de los talentos. Y acá hay algo que a mí personalmente me gusta mucho. No es que las otras cosas no sean importantes, pero tiene que ver con lo que uno va desarrollando. Y yo siempre entiendo y creo
de que el Señor premia la productividad. Y creo que es una de esas parábolas donde uno ve cómo trabaja el Señor. En Apocalipsis, cuando uno ve el mensaje a las 7 iglesias, vemos las recompensas que hay detrás de todo eso. Creo que nuestro Señor, como hay algunos pasajes que podemos ver, dice que cuando Él venga, le va a dar cada uno según la recompensa que le corresponda. Es decir, que el Señor nos va a pagar, nos va a dar de acuerdo a la recompensa que nosotros hayamos logrado obtener. Entonces, el reino de nuestro Dios es un reino de recompensas. Necesitamos tener en claro eso. Es un reino de recompensas. Y por ahí, cuando comparto en los Zoom, en algunas reuniones privadas, no sé si lo hemos compartido en la clase, a veces me pierdo un poco, pero nosotros hemos hablado de que nosotros no vamos a ver, espero que se entienda, no vamos a ser juzgados en la manera en la que muchas veces pensamos a nivel Hollywood, ¿no? De que va a haber una pantalla atrás nuestro con todas las cosas que hicimos, todos nos van a estar mirando y nosotros un poco avergonzados de las situaciones. No podemos ser juzgados porque el Señor ya juzgó nuestra vida en la cruz. Eso no implica que no haya otro tipo de cuestiones en el medio. Trato de ser breve simplemente, pero el Señor ya venció el pecado y ya lo hemos mencionado en las materias de reino y también cuando iniciamos esta materia. Entonces lo que entendemos es que el Señor nos va a dar la recompensa de acuerdo a cómo nosotros hicimos o trabajamos con las cosas que Él nos dio. Y creo que esta parábola nos habla un poco acerca de este tema. Nosotros vemos la parábola anterior con la que cerramos nuestra clase de pasada acerca de las vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, algunas que tenían aceite y las otras no tenían aceite, y hablamos de esa preparación, de poder producir aceite, de poder ser sabios, de poder tener ese resguardo. Hablamos de la preparación y bueno, ya habrán visto la clase, pero creo que es una parábola donde se refleja más esa actitud interior, esa preparación desde adentro, ¿no? Esa preparación de estar preparados para la venida de nuestro Señor. Pero en esta parábola el Señor nos dice, hey, no se trata solamente de vos, no se trata, porque nosotros a veces con nuestro ego parece que tenemos una posición bastante egocentrista, donde nosotros somos el centro de todas las cosas que suceden y solo estamos preocupados por nosotros y por las cosas que nos van a pasar. Y en realidad nuestro Señor nos mandó a hacer otro trabajo, más que tratar de preservarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo ahí en Corintios, cuando habla acerca de las obras, dice que las obras van a ser probadas por fuego y si tus obras se consumen, porque no son obras que cuenten delante de Dios, podemos decirlo así, entonces dice que vos vas a ser salvo, pero así como por fuego. Pero si tu obra permanece, es porque vos pudiste construir, pudiste entender qué es lo que Él te llamó a hacer. Entonces, esta parábola nos habla de un señor que se fue lejos y entregó talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Dice que el que le dio 5 talentos, él fue y negoció. Y me gustó esa palabra. La vamos a ver. La palabra negoció es la palabra ergazomai, ahí la tenemos en la placa. Es la palabra griega 2038 y significa laborar, trabajar, estar dedicado. Me gustó mucho el significado estar dedicado. Cuando el Señor nos entrega cosas a nosotros, nos entrega de lo que Él es, nos entrega de su espíritu, nos entrega una tarea, nos entrega una obra, nosotros necesitamos estar dedicados para llevar a cabo la labor que el Señor nos encomendó. Por eso ahí vemos que dice que a cada uno le dio según su capacidad, de acuerdo a lo que cada uno era capaz. Y la raíz de esa palabra tiene que ver con la palabra dunamis, de donde se desprende la palabra poder, que tiene que ver no solamente con un poder milagroso, aunque también tiene que ver con eso, obviamente, pero sí también con el poder que te lleva a que vos puedas hacer cosas. Considero que cuando el Señor nos manda a hacer algo, el Señor nos da las herramientas que nosotros necesitamos para poder llevarlo a cabo. Más allá de que muchas veces puedas pensar que para vos es un gran desafío, de que a veces parezca como que no llegás, como que es muy difícil, yo quiero decirte que el Señor
te da de acuerdo a la capacidad que vos tenés. El Señor nunca va a poner una carga sobre vos que vos no puedas llevar. Entonces, por otro lado, el opuesto son las personas que quisieran abarcar más, que quisieran o tienen otro tipo de aspiraciones, y esas aspiraciones muchas veces los llevan a que no terminen haciendo ni una cosa ni la otra. Si vos crees en el mismo Dios que yo creo, entonces es necesario creer que nuestro Dios es el que sabe todas las cosas. Nadie mejor que Él para saber qué es lo mejor para vos. Entonces, cree en Él, confía en Él y sabe que lo que Él puso para que vos hagas es lo mejor que vos podés hacer. Y decirle, Señor, yo quiero ser verdaderamente feliz, quiero ser fiel en todo lo que me has encomendado, ¿sí? Así que dijimos que esta palabra ergazomai, que significa laborar, trabajar, estar dedicado, la raíz de esta palabra es la palabra ergon. La palabra ergon es la palabra que la Biblia traduce como obra y, como dijimos, el apóstol Pablo habla acerca de las obras, que el Señor va a aprobar las obras, el Señor va a demandar obras de nosotros. De hecho, cuando habla de esta palabra ergon, nosotros podemos notar que esta palabra también tiene que ver con el aspecto de trabajar, con la acción misma del trabajo. Y me gusta mucho esta palabra porque la palabra energía en el griego, la palabra energía es energon. Es una palabra compuesta que tiene que ver con el movimiento, con el accionar y que eso genera un tipo de energía. Entonces yo entiendo que nuestro Dios nos da a todos nosotros la energía que necesitamos para llevar adelante la obra que Él nos encomendó. Y esto para mí es importante porque en ese momento descubrimos de que muchas veces el Señor nos da energía para llevar adelante un trabajo, para construir una obra, y nosotros terminamos como en el libro de Ageo, que dice que tenían los recursos para el templo, para construir un templo glorioso, ¿y qué hicieron? Agarraron esos recursos y comenzaron a construir para sus casas. Se llevaron los elementos, los materiales que eran para el templo y empezaron a construir para sus casas. Y ahí podés ver en el libro de Ageo lo que sucedió. Y por eso, como nos decía el Tano, con cariño, nuestro amigo director Sergio Palomba ahí en las clases, no tenía el mismo esplendor. Era como cuando Herodes lo trabajó, era como un templo reparado con algunos agregados, no tenía la hermosura del de Salomón, pero no porque no había las herramientas, los materiales necesarios, sino porque las personas utilizaron lo que era para una cosa, lo utilizaron para la otra. Y nosotros muchas veces cometemos el error de tomar de lo que el Señor nos dio, de la energía, de la capacidad que el Señor nos da para hacer las cosas y lo utilizamos para nuestros beneficios. Y ese es un error muy grave, que nosotros tomemos cosas de nuestro Dios para poder satisfacer o para poder hacer cosas que no están dentro del plano o de la agenda de nuestro Dios en nuestra vida. Y a veces cuando tenemos que hacerlo de Dios, estamos cansados, estamos frustrados, estamos dolidos y no entendemos el por qué las cosas no salen y deberíamos revisar cómo nos estamos manejando con lo que Él nos entregó. Bien, lo que vemos acá como un eje central tiene que ver con lo que el Señor les da o les dice a estos dos hombres que pudieron producir el 100%, ¿no? Porque ellos produjeron, el que tenía 5 produjo 5 y el que tenía 2 produjo 2. Entonces lo que el Señor les responde, le dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces quiere decir que es importante el aspecto de la fidelidad de nosotros para con Dios. El Señor viene a medir nuestra fidelidad y nuestra fidelidad se mide en la medida en la que nosotros trabajamos y producimos lo que el Señor nos mandó hacer. Yo quiero hacerte una pregunta y que vos puedas tomarte por lo menos unos segundos para pensar y que cuando termine esta clase puedas en ese momento íntimo con el Señor, puedas sincerarte con Él y puedas ver cómo estás en la fidelidad de lo que Él te mandó a hacer. Porque muchas veces nos envolvemos en actividades, en trabajos y nos olvidamos de las tareas importantes que el Señor nos encomendó. Y es importante entender esto porque esta parábola habla acerca de cómo el Señor va a tratar con nosotros en ese día. Esta palabra fiel es la palabra pistos, que significa dignos de confianza. El Señor nos va a medir por la confianza
que nosotros hemos alcanzado. Si nosotros somos dignos de confianza en las pocas cosas que Él nos encomendó hacer, Él nos va a colocar, vamos a decir así, y ahí podríamos ver las parábolas de las minas, donde Él nos va a poner sobre cosas mayores. Ganarnos la confianza en este tiempo tiene que ver con la confianza que Él va a depositar con nosotros en la era venidera. Así que cuando hablamos de fidelidad, creo que estamos hablando del aspecto central de esta parábola. Necesitamos entender que nuestro Señor espera que nosotros seamos fieles aún en las cosas pequeñas. No importa cuántas cosas el Señor te haya entregado. Acordate que Él te entregó, primero, de acuerdo a tu capacidad, y segundo, creo que necesitamos encontrar ese punto donde dice, fuiste fiel en lo poco. Nosotros necesitamos aprender a ser fiel en las cosas pequeñas. Recuerdo cuando Sergio hablaba acerca del principio de la parábola de mostaza, y él decía una frase, utilizaba una frase que decía, nada nace siendo grande, todo nace siendo algo pequeño como la semilla de mostaza, que después termina siendo algo grande. Entonces, es un principio que lo abracé desde que lo escuché, porque me pareció muy importante. Nosotros a veces queremos trabajar en cosas grandes, observamos y decimos, quiero llegar allá, pero nos olvidamos de trabajar en esa fidelidad aún en las cosas pequeñas que el Señor nos pide, ¿sí? Y como pequeño a veces suena como algo insignificante. Yo quiero decirte que para el Señor la fidelidad aún en las pequeñas cosas es algo muy importante. Así que sea cual sea la tarea que el Señor te encomendó, es importante que seas fiel. Estos días hablaba con una persona y le decía que cuando uno habla acerca de fidelidad, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, esta palabra fidelidad muchas veces se traduce como emuná, que es lo que comúnmente se conoce como fe, que muchas veces también se habla, más el justo por la fe vivirá, y se cree que es el único versículo que habla acerca de la emuná, y en realidad la emuná también es la palabra fidelidad en muchos de algunos pasajes que podríamos encontrar, no los vamos a trabajar ahora, pero cuando uno aprende a conocer la fidelidad de Dios, cómo Dios ha sido fiel a lo largo del tiempo, a lo largo de las cosas que hemos vivido, en la medida que uno puede alcanzar a ver la fidelidad de Dios, uno crece en la fe, uno crece en la firmeza, uno crece en la seguridad, porque ya experimentó la fidelidad de Dios y sabe de que Dios no le va a hacer faltar absolutamente nada. Y con faltar no me refiero a las necesidades, me refiero al propósito, me refiero a las herramientas, me refiero a las capacidades que el Señor nos da para que podamos cumplir con la obra que Él nos mandó hacer. Lo opuesto a la fidelidad, a estos siervos fieles que el Señor les habla, tenemos al siervo negligente, que ya sabemos, leímos la historia de cómo fueron las cosas, y el Señor les dice que Él es un negligente. Esta palabra negligente es la palabra ogneros en el original y significa indolente. Indolente es la falta de voluntad para hacer algo. La falta de voluntad para hacer algo. Es decir, una persona perezosa, ¿sí? Vieron que nos cuesta muchas veces un poco alcanzar ciertas disciplinas, poder entender y esforzarnos. Es como que quisiéramos que haya cosas que se den de una manera mágica, que no tengamos que esforzarnos, que no tengamos que sufrir, que podamos pasarla, no sé, súper bien, que no estemos mal, que no estemos atribulados, que no tengamos aflicciones. Es como que hay algo dentro nuestro que nos lleva a vivir de esa manera. Y hay cierta tendencia a un tipo de evangelio que evita hablar de todas esas situaciones. Y eso es algo que genera en nosotros un estado de falta de voluntad para hacer las cosas. Y no me refiero a las actividades, porque podemos estar involucrados en muchas actividades, pero eso no implica que estemos trabajando dentro del plano de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, lo contrario a ser negligente para poder alcanzar esa fidelidad es la de poder trabajar, es la de poder esforzarnos, es la de accionarnos para llevar a cabo las cosas que el Señor puso en nuestras manos de acuerdo a nuestra capacidad para poder hacer y poder producir, poder negociar de las cosas que el Señor nos dio, poder trabajar, poder estar dedicado a esas cosas para poder producir. Y fíjense cómo termina esta parábola, diciendo así:
Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos cosas quiero decirte. La primera es que creo que cuando nosotros no producimos para nuestro Señor, hay muchas cosas que pueden llegar a correr el riesgo de que perdamos, inclusive quizá nuestra salvación. No me voy a poner a discutir sobre el plano de la salvación, el plano teológico, pero dice que al siervo inútil, echadlo afuera a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes, que es un aspecto donde el Señor habla acerca de el infierno. Entonces, es necesario que prestemos atención a estas cosas. Y dice, al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado y le será dado más. Esto implica de cómo funciona la justicia de nuestro Dios. Mientras que el hombre busca, vamos a decir así, ser equitativo, ser equilibrado, nuestro Señor funciona de diferentes aspectos. Y en este aspecto la justicia de nuestro Dios opera de esta manera. Al que tiene, le será dado más. Al que produce, le será entregado más. Pero al que no produce, al que no trabaja, al que no se esfuerza, al que no está dedicado a lo que el Señor lo mandó a hacer, entonces a este le será quitado lo que tiene y le será dado al que tiene más. Es importante entender que Él va a premiar nuestra fidelidad y Él va a castigar nuestra pasividad. De hecho, cuando vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar en el mensaje a las iglesias donde el Señor recrimina la pasividad. A nuestro Señor no le agrada las personas pasivas. Estamos en esta tierra para trabajar. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Es un tiempo para trabajar. Necesitamos estar activos. Necesitamos desapegarnos, desprendernos, hacer lo que sea, sacudirnos un poco para no estar envueltos en la pasividad. La clase anterior mencionamos la palabra entretenimiento. Hoy te venimos a decir que es necesario que te desprendas de la pasividad. Acordate, el Señor va a premiar nuestra fidelidad y el Señor va a castigar nuestra pasividad. Así que necesitamos obviamente entender que no es solamente una cuestión de una preparación interna, sino es un trabajo en las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Y en la próxima sección, donde vamos a hablar del juicio a las naciones, queremos hablar un poco de cuál es esa tarea que el Señor nos mandó a hacer. Porque si no queda como, hablamos genéricamente y no explicamos cuál es la tarea, más allá de que entendemos que hay un propósito puntual, individual con cada uno, también hay un propósito global y hay un propósito de nosotros como comunidad, como iglesia, como el cuerpo de nuestro Señor. Bien, vamos a continuar con lo que sigue para cerrar este capítulo y esta sección también. Vamos a hablar del juicio a las naciones. Vamos a ir al capítulo 25, verso 31, dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentábamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Es un pasaje maravilloso. Me encanta Mateo 24 y 25 porque me parece que es un resumen de todas las cosas de alguna manera, ¿no? Es como que uno encuentra desde el principio cómo van a suceder las cosas hasta el final cuando habla de algunos a la vida eterna y otros al castigo eterno. Es como un excelente resumen acerca de los acontecimientos. Quizá tocan muchos temas, no con la profundidad, pero la idea, como dijimos, es tener una base y creo que no podríamos haber elegido mejor que estos 2 capítulos para poder iniciar. Así que bien, vamos a comenzar a tratar de desglosar algunas cositas que nos parecen importantes para que puedas anotar y que nos queden grabadas. Bien, entonces en este primer versículo comprendemos, entendemos que habla acerca de la venida de nuestro Señor, como ya hemos mencionado en algunas clases anteriores, y se está refiriendo al inicio de ese reino milenial. Y me gustaría sumar 2 pasajes, uno ya lo hemos leído, vamos a Daniel capítulo 7, verso 13, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y un pasaje más que ya lo hemos leído, pero para poder acentuar esto, vamos a Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Dice así: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Creemos que el Señor va a traer su reinado, que va a ser establecido, como dijimos, en un lugar geográfico, físico, que tiene que ver con la nación, con la tierra de Israel. Ese reinado milenial va a ser de una manera literal, así que es lo que entendemos como para poder asentar algo y definir también nuestra posición, porque está bueno que podamos definirnos por algo y no estar como dubitativos, ¿no? Entonces creemos que el Señor viene y lo que este pasaje nos está hablando es del inicio de su reinado. Y aquí encontramos las ovejas y los cabritos, ¿no? Donde Él va a apartar. Por un lado tenemos a las ovejas que reflejan la mansedumbre, y por otro lado tenemos a los cabritos que quizás reflejan la rebeldía, ¿no? Los cabritos, los que han tenido el conocimiento de poder haber visto alguna vez algunos cabritos en alguna granja, en algún lugar. Los cabritos generalmente son rebeldes, ¿no? Más allá de que los ates, ellos tratan continuamente de salirse. Y una de las palabras, creo que en latín, cuando habla acerca de caprichos, la palabra de la que se deriva es la palabra capra, de donde se desprende cabra. Entonces, caprichoso, rebelde, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con estas naciones que se negaron a reconocer quién era nuestro Señor. Así que creemos que somos naciones ovejas, buscamos que nuestras naciones sean naciones que nuestro Señor pueda apartar. Recordad que no está hablando de individuos, acá no está hablando de personas, acá está hablando del Señor juzgando a las naciones. Bien, entonces en el verso 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, ¿sí? Entonces cuando pasamos al verso 34 encontramos algo muy interesante, y me gustaría que podamos sumar un pasaje más, porque fíjate lo que dice. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este pasaje es increíble, es sensacional, porque habla de nuestra herencia. Cuando la Biblia nos habla de herencia, tenemos que entender que nuestra herencia no está en los cielos. Nuestra herencia es el reino. Él nos llama, Él nos invita a poder recibir nuestra herencia juntamente con Él. Esta herencia es el reino que estaba preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Es decir, que el fin, la conclusión de todo esto es que todo vuelva a ser como fue en el Edén. Entonces, cuando habla de su trono de gloria, nos está diciendo el mismo pasaje que mencionamos, si alguno se recuerda, en nuestra clase de reino, cuando hablamos de Mateo 10, 28, cuando les dice: y en la regeneración, la palabra que utiliza es la palabra palingenesía, que tiene que ver con volver a hacer las cosas como
su naturaleza original, tiene que ver con el Edén, tiene que ver con que todo vuelva a ser como fue pensado desde el inicio. Ese es el sentido de nuestro Señor, por eso es que el reino, ese Edén, sigue estando vigente y es lo que nosotros vamos a recibir como herencia. Pero vamos ahora a Romanos capítulo 8, verso 17, para asentar esto. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Yeshua, con el ungido, con el Cristo. Somos coherederos con Él. Venimos a recibir nuestra herencia, que es el reino. Entonces venimos a recibir nuestra herencia, que es el reino. Y hay algo que me gusta mucho de este pasaje, porque hace como una aclaración, como diciendo, hey, no crean que todos van a poder experimentar esto de la misma manera, porque dice, es como la aclaración donde dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer forma parte de nuestra herencia. Si nosotros queremos alcanzar esa gloria con nuestro Señor, si queremos alcanzar esa herencia con nuestro Señor, tenemos el requisito de padecer juntamente con Él. Así que esta es nuestra herencia y vamos por ella. Muy bien, continuamos y vamos después de esta pausa a poder definir algo muy importante. Hicimos esta pausa no solamente para que puedas recordar algunas cosas, sino que también para que podamos acentuar lo que vamos a compartir a continuación. Porque lo que vamos a hablar a continuación quizá nos quite un poco del foco de las cosas que muchas veces hemos enseñado. Personalmente también hemos trabajado con ese pensamiento durante algunos años, pero cuando uno comienza a reentender algunas cosas, a trabajar, a profundizar, a compartir, uno se comienza a dar cuenta de que hay otras cosas en aspectos de la escritura y por eso es importante tener una comprensión global. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo que vamos a ver a continuación es un pasaje que siempre se habló para hablar acerca de acción social o de justicia social o de trabajo social. Y este pasaje en ningún punto de vista se refiere a eso. Recordá que está hablando acerca de las naciones, de las etnias que el Señor va a juzgar. Y la pregunta es, ¿de acuerdo a qué parámetro va a juzgar a las naciones? Y lo que dice es lo siguiente, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces ellos le van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos de esta manera? Y el verso 40 dice así, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces lo que encontramos en estos pasajes es cómo el Señor va a juzgar a las naciones, de acuerdo a qué parámetro el Señor va a juzgar a las naciones. Entonces habla de todos estos aspectos. Estos justos van a preguntar, Señor, ¿cuándo hicimos esto con vos? Y Él dice algo puntual. Él dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces habla de mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son sus hermanos más pequeños? Esa es la pregunta que necesitamos responder. Entonces yo quiero que me acompañes a Mateo unos capítulos antes. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Vamos a leer desde el 5. Mejor tenemos ahí las placas, después ustedes pueden leerlos en su casa, desde el 5 hasta el 15. Habla acerca de cómo el Señor envía en esta misión, en esta muestra de cómo debería ser nuestro trabajo cuando somos enviados, ¿sí? Lo pueden leer después, no queremos introducirnos de lleno en esto para no ocupar mucho tiempo, pero luego encontramos desde el verso 16 en adelante, cuando habla de las persecuciones que vamos a tener por causa de haber sido enviados. Pero vamos a ir juntos al versículo 40. Este sí lo vamos a leer porque creemos que es la forma en la que podemos darnos cuenta que hay una conexión entre Mateo 25 y este pasaje de Mateo capítulo 10, verso 40. Fíjate que utiliza el mismo lenguaje. Cuando lo vas leyendo te vas dando cuenta que está hablando de lo mismo. Mirá, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Señor, ¿a quién lo hicimos si nunca hicimos esto con vos? Y el Señor dice: hey, si se lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. Utiliza un mensaje similar. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que se lo hace a ellos, me lo hace a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dice, verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿a quién? A uno de estos pequeños, a uno de estos pequeñitos. Vuelvo a utilizar la misma palabra que utiliza Mateo 25. El que le dé un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces me encanta porque podemos entender cómo el Señor va a juzgar a las naciones. El Señor va a juzgar a las naciones, va a juzgar a las etnias de acuerdo a cómo éstas trataron a los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los que Él envía. Los que Él envía para hacer el trabajo de lo que hablamos en nuestra materia de reino. No sé si se acordarán. Nos dice en Mateo 13, cuando vemos las parábolas, las hemos compartido, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, nos está diciendo que nosotros somos las semillas del reino y que Él es el sembrador. Él nos envió a nosotros, Él nos dio de su espíritu, Él nos dio de la capacidad, Él nos dio del poder que necesitamos para hacer una obra, que es lo que compartimos en la parábola de los talentos. Dijimos que lo íbamos a mencionar. Entonces Él nos da a nosotros de su espíritu. Dice, hey, yo los envío. Y dice que sopló del espíritu, es decir, les dio la capacidad para poder hacer esa tarea tan importante que tenemos por delante. Entonces, lo que está diciendo es que Él va a juzgar a las naciones de acuerdo a cómo éstas trataron a las personas que Él envió. ¿Y sabes por qué es importante? Porque nosotros siempre hablamos de esta parte acerca de, bueno, tenemos que hacer acción social, vamos al hospital, vamos a la cárcel, vamos a darle de comer a los pobres. Y no se está refiriendo a eso en este pasaje. De hecho, nosotros como casa, como comunidad, siempre trabajamos, tenemos un trabajo en la cárcel, trabajamos en el hospital, tenemos comedores, no es que tratamos de excusarnos para no hacer, porque de hecho lo hacemos, pero este pasaje no nos sirve como base para hablar de acción social, porque nos está hablando de otra tarea, nos está hablando acerca del sentido de ser enviados. Si eso implica hacer ciertos trabajos, bienvenido sea, pero está hablando de discipulado, está hablando de evangelismo, está hablando de que fuimos enviados como semilla a este mundo a cumplir con una tarea, hablar de la venida de nuestro Señor, hablar del reinado de nuestro Señor, hablar que su reinado no será jamás quitado de la tierra. Cuando Él venga, va a tener dominio sobre todo y Él va a juzgar a todos. Y a las naciones las va a juzgar de acuerdo a cómo trataron a sus pequeños hermanos. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que Él envió. Entonces, para finalizar este capítulo y también esta sección donde hemos trabajado bastante profundo en Mateo 24 y 25, porque hemos ido casi pasaje por pasaje explicando, creo que todas las cosas que estuvieron ahí en el camino. Para ir finalizando, podemos ver que
estos cabritos, estas naciones que estaban a la izquierda, le preguntaron lo mismo: Señor, ¿cuándo te vimos de esta manera? Y él les responde: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tenemos obviamente un aspecto donde podemos notar cómo el Señor va a juzgar. El Señor va a juzgar de la manera que mencionamos, y algunos van a ir al castigo eterno y otros a la vida eterna. Entonces, es importante que podamos entender esto. Espero que haya quedado claro. No estamos quitando de lado la acción social, pero creemos que este pasaje no está hablando de eso, no está hablando de esa tarea, sino que está hablando del discipulado, del evangelismo y de cómo nosotros tratamos a las personas que Él envió, es decir, a sus hijos. Ahora nos gustaría, ya que vamos a trabajar en estas 2 clases más que nos quedan, creo que son 2 si no me equivoco, pero vamos a trabajar en el libro de Apocalipsis. Vamos a poder introducirnos de una manera más profunda, teniendo ya una base acerca de muchas cosas que creo que quedaron bastante claras. Entonces, de esta manera sí poder introducirnos juntos en el libro de Apocalipsis. Así que, de primera mano, me gustaría que estos días que quedan por delante, que puedas leer el libro de Apocalipsis. Más o menos, ¿qué te puede llevar a leer el libro de Apocalipsis? A ver, no me refiero a esa lectura rápida donde no nos queda nada en la cabeza, sino poder meditar, poder pensar, poder ir anotando algunas cuestiones que nos llaman la atención, pero necesitamos estar familiarizados con el libro de Apocalipsis. Entonces yo quiero pedirte, como en la siguiente clase vamos a introducirnos en este libro, yo quiero pedirte que leas el libro de Apocalipsis todas las veces que puedas. Si a partir de que mirás este video hasta nuestra siguiente clase podés leerlo una vez por día por lo menos, sería genial, sería buenísimo, lo recomendamos, creemos que es necesario, así que está en la Biblia, forma parte de la Biblia. A veces las personas preguntan, bueno, ¿qué libro recomendás acerca para la escatología, para empezar a entender estos temas? Y yo creo que no hay nada mejor que la Biblia. Es el primer libro que necesitamos conocer antes que conocer opiniones, comentarios, porque, como dijimos desde el principio, hay muchas variantes, hay personas que quizá en un punto tienen razón, en otros no, y nosotros también tratamos de ser bastante comprensivos y no cerrarnos, pero estar seguros de las cosas que nosotros creemos, pero sí hay muchas variantes y es muy difícil encontrar buenos materiales, digamos, ¿no? Así que el mejor material que tenés lo tenés al alcance de tu mano con la Biblia, y para introducirnos en el libro de Apocalipsis me gustaría pedirte que lo puedas leer una y otra vez, que lo puedas leer una y otra vez. Y vamos a trabajar para explicar los simbolismos necesarios y para hablar acerca de lo que este libro tiene para decirnos. Bien, entonces, para que podamos empezar juntos con este libro, como dijimos hace algunas clases, Apocalipsis no significa el fin del mundo, no significa el fin de la era, sino que Apocalipsis significa revelación. ¿La revelación de quién? Y así empieza este libro. Fíjate, Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, el ungido, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, lo que nosotros vemos en este libro es la revelación de Yeshua, es la revelación de quién es Él y la muestra de lo que nosotros necesitamos saber de las cosas que van a suceder. Nos revela antes que todo, no los acontecimientos que iban a suceder, nos revela el carácter de nuestro Rey. Es la revelación de quién es Yeshua como Rey. Ningún otro libro nos habla como nos habla Apocalipsis, de la grandeza, del poder, de la majestuosidad, de la gloria de nuestro Señor. Así que si querés conocer más, vieron que a veces hay personas, no sé si a algunos les pasó, pero dicen, ¿cómo hago para conocer más? Para conocer más necesitas conocer el libro de Apocalipsis, porque ningún otro libro nos habla de quién es Él. Si uno comienza a ver la manera en la que se comienzan a enumerar, que lo vamos a trabajar la clase que viene, pero las formas en las que son enumerados los aspectos,
características de quién es Él son hermosas. Así que lo vamos a trabajar. Sería muy bueno que estos días puedas trabajar y que puedas tratar de marcar, de buscar, para que después juntos podamos llegar y ver en qué cosas podemos coincidir, ¿sí? Tenemos la misma Biblia, así que, como dijimos hace un tiempo, hay que quitarnos de la cabeza de que esto es solamente para teólogos. Creo que ese pensamiento llevó a que la iglesia caiga de alguna manera en un aspecto, vamos a decir así, de ignorancia en algunos puntos, pero bueno, estamos acá para decir: Señor, queremos conocerte más. Señor, queremos conocer y queremos conocer el plano de Dios para todo lo que ya está establecido desde antes. Queremos conocerlo, no queremos quedarnos sin saber todo lo que fue planeado. Así que lo que estamos haciendo es cumplir con lo que el Señor dice. Dice que Él nos dio para que nosotros sepamos las cosas que iban a suceder. Es fantástico porque nos deja bien en claro que el objetivo principal no es simplemente saber las cosas, sino lo primero que nos dice es que es la revelación de Yeshua. Es la revelación de quién es Él. Es la revelación de la persona de nuestro Cristo, de nuestro ungido. Si vos querés conocer más, no sé si te pasó alguna vez que te dicen: hey, yo quiero conocer, ¿cómo hago para conocer más a nuestro Señor? Me gustaría ir más profundo. Necesitamos conocer el libro de Apocalipsis. Acordate, no nos está hablando del fin del mundo, nos está hablando de quién es Él, de quién es nuestro Señor, de su carácter, así que de su gloria, de su majestuosidad. Así que te invito a que juntos podamos introducirnos en este libro. Cuando nosotros vamos a Mateo 5, nos encontramos: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Uno ve bienaventuranzas con una especie de recompensa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán o tendrán la tierra por heredad. Entonces, esas bienaventuranzas vienen acompañadas como si fuera una recompensa, digamos, ¿no? Y nosotros nos encontramos con una bienaventuranza más en este versículo 3. Fíjate lo que dice. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces sos bienaventurado cuando lees. Entonces nuestra invitación a que vos puedas leer este libro no es una simple invitación, es una bienaventuranza. De que vos puedas leer este libro, de que vos puedas escudriñar en este libro, que vos puedas meterte en este libro, te hace que vos seas bienaventurado. Y no solamente eso, sino el que oye. Necesitas escuchar de este libro, necesitas que las palabras de este libro suenen en tus oídos. Y no solo eso, sino que necesitas guardar, necesitas atesorar. Y no vemos acá como el Mateo 5, como si dijéramos: bueno, ¿y cuál es la recompensa acá? La recompensa es que si vos escuchás estas palabras, si vos lees esta palabra, si vos guardás estas palabras, vos vas a saber las cosas que van a suceder. Porque dice: porque el tiempo está cerca. Te está diciendo que en el versículo 1 dice: estas son las cosas que van a suceder. Y el Señor quiere que vos las sepas. Y si vos las lees, si vos las escuchás y si vos las guardás, lo que está diciendo: el tiempo está cerca, vos vas a estar preparado para todas las cosas que van a suceder. Entonces, imagínate si no es lindo que podamos cumplir con esta bienaventuranza y que podamos seguir en el camino de lo que venimos hablando, de estar preparados para entender y para conocer más a nuestro Señor y todo lo que el Señor va a venir a hacer. Ahora bien, cuando puedas comenzar a estudiar este libro, a leer este libro, me gustaría que tengas en cuenta una consideración, que es cómo está separado este libro. En una guía de Apocalipsis de Mike Bickle, él tiene una separación que nos parece bien apropiada. El capítulo 1 nos está hablando acerca del llamado de Juan para profetizar acerca de los últimos tiempos. En segundo lugar, tenemos el capítulo 2 y el capítulo 3 que nos habla acerca de las 7 cartas para las 7 iglesias. Y ahí me gustaría que hagamos una separación. Ahora lo vamos a explicar. Pero del capítulo 4 al 5, ahí como estás viendo, es la descripción de la sana del trono, ¿sí? Es la descripción
de esa sala, de las cosas que están ocurriendo en ese lugar y podemos ver el plano eterno, ¿sí? En el capítulo 6 al capítulo 22 podemos ver la ejecución del plano de batalla. Así es como lo llama Mayville, nos parece bien apropiado, pero me gustaría que pudiéramos entender algo como para poder acentuar. Entre lo que nosotros encontramos en el capítulo 1, capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, es un mensaje y a partir del capítulo 4 es otro mensaje. Entonces tenemos estas separaciones, estas secciones de las que podríamos catalogar el libro de Apocalipsis. Y ya sabemos que el escritor es Juan de Patmos, el discípulo amado, el discípulo al que los otros discípulos le decían cuando querían preguntarle algo al Señor, hablaban con Juan para que Juan se acerque y les diga. Pero mirá lo que dice, vamos a leer el verso 10. Vamos desde el 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. ¿Sí? Una voz, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que me decía: escribe lo que ves en un libro y mandáselo a las iglesias. Lo primero que podemos decir es que el libro que él escribió, las cartas que fueron enviadas para que se lean en todas las congregaciones, en todas esas 7 congregaciones, en esas 7 iglesias que nosotros vemos. Pero a mí me gustaría que dentro de esta separación podamos entender que hay 2 aspectos, porque siempre vemos el libro de Apocalipsis como si fuera, vamos a decirlo así, un todo. Y yo, ustedes saben, desde el primer día me escucharon hablar de que me gusta ver las cosas como un todo. Pero acá hay una pequeña separación dentro de esta sección que nosotros vimos. Entonces tenemos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, y después, desde el capítulo 4 en adelante, nosotros vemos que hay una diferencia. Quiero que me acompañes al capítulo 4, donde dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces lo que nos dice este pasaje es que la primera voz que él había oído era para que escriba el libro con el mensaje a las 7 iglesias. No es todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4, en el verso 1 que acabamos de leer, nos está diciendo que él vio una puerta abierta en el cielo y la misma voz que oyó, como la primera voz que había oído, esa misma voz le volvió a hablar y le dijo que le iban a ser mostradas las cosas que iban a suceder después de estas. Entonces, hay una separación bien interesante, porque si no tomamos absolutamente todo como si fuera una misma cosa, y yo siempre digo que podríamos poner primera de Apocalipsis y segunda de Apocalipsis. Pero bueno, hemos mostrado bien la estructura del libro, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, el capítulo 4 y 5 y el capítulo desde el 6 hasta el 22, como las 4 secciones y la estructura fundamental para que puedas estudiar y entender este libro. Y dentro de esta estructura te mostramos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 podemos encontrar la primera voz que le habló a Juan con el mensaje a las 7 iglesias y obviamente otras cosas más que vamos a ver la clase que viene, pero luego desde el capítulo 4 en adelante tenemos la misma voz que le habla y ahí es donde comienza realmente toda la historia importante que vamos a trabajar. Así que bueno, familia, amigos, estamos contentos de poder pasar a esta nueva sección acerca del libro de Apocalipsis. Espero que estén preparados, que estén ansiosos, que tengan ganas. Y bueno, creo que eso se va a demostrar con cumplir la bienaventuranza. La bienaventuranza de leer este libro, la bienaventuranza de escuchar este libro y la bienaventuranza de poder guardar las palabras de este libro.
Así que si estás con tantas ganas como yo, te invito a que juntos estos días podamos meternos en este libro, podamos leerlo y podamos llegar a estas nuevas clases con las ganas de poder ir mucho más profundo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos en la siguiente clase y cualquier cosita sabes que estamos a disposición para poder responderte. Muchas gracias.